muchos comandos que aquí en adelante toda esa tecnología se está desarrollando y van a tener que ver con ellos. Y todos esos escenarios pues generaron que se generen sistemas de vigilancia y vacunas también. Entonces, este fue el antecedente inicial como tal. Entonces, eso toca registrarlo y ahí empezó el modelo de que empecemos a tener sistemas de vigilancia. 20 años más tarde, mire, yo, o sea, no está punto a punto, año a año que ha pasado, sino como los hitos. Este es el hito que está en todos los libros. Yo sé por un medicamento que se llama la talidomida, que ingresó en pacientes que requerían algo de sedación e inducción de sueño. Sí, eso es lo que sucedía, era su indicación para su estado. Pero existe una patología que es la hiperemesis gravídica, que son las damitas que están embarazadas en los primeros meses, sobre todo cuando cambia el perfil hormonal, pueden generar un grado de hiperemesis muy significativo y toca controlarse. Entonces, él se dio cuenta que por estas propiedades puede utilizarlo como manejo la hiperemesis y empezó a utilizarlo. En el 63 está en muchos países, tenía seguridad, de 57 a 60, 3 años, muchos países, una utilización que no tenía una indicación con un estudio, sino por uso vieron que funcionaba. Y en el 61 empezaron a aparecer niños que tienen esta característica. Miles de niños nacen con malformaciones por culpa de la talidomida, noticia científica del tiempo, del periódico del momento. Y son esos niños. Lo que sucede es que en el proceso de embriogénesis, cuando se da la nopsia que puede agredir al feto en ese proceso, hay dos momentos. En los primeros días y semanas es una respuesta de todo o nada. Si hace un daño tan grande que el feto no es viable, es un aborto espontáneo, lo que llaman retrasos. Pero pueden ser abortos espontáneos, ¿sí? Pero después de un momento que está ya toda esa parte embriogénica usualmente consolidada y está en alguna parte de organogénesis de algunos de los miembros, algunos escenarios, entonces se generan lesiones en esos individuos. Y los niños que nacen pueden nacer con problemas, entonces está la espina bífida, hoy en día sabemos que debemos suplementarlos con complejo E, ácido fólico, obligatoriamente, para tratar de proteger tanto a la mamá en la parte de riesgo de anemia y al feto en la parte de riesgo de espina bífida. Y hay medicamentos que pues lo tocó cuando estaba usando los miembros y generó ese daño. Niños de estos, yo no sé si todavía están vivos, tuvieron que recogerlos, cuidarlos, mantenerlos, y están vivos toda la vida protegidos. ¿Sí? Eso pasó, entonces eso fue otro escenario. Sí, aquí está el Softenon. Era el medicamento aquí en nuestro medio. Eso generó que fuéramos más estrictos en seguir los medicamentos. Son también un acto administrativo de seguridad. El tercer ítem está 20 años más tarde, en el 72, más o menos, ¿sí? 3 ítems. En este ítem, ¿qué fue lo que pasó? La epidemiología ya estaba andando bastante, tomando datos, y de repente encontraron unos clínicos, que eran ginecólogos, aquí están los nombres, que empezó a incrementarse un cáncer raro, que eran células claras en el tracto genital, y lo más raro era que eran muy de jóvenes. Era lo más raro, ese es el reporte original. Acá están hablando de diciembre 21 al 72, en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas de referencia, las de mayor alto nivel en la área médica, que es Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine, BMJ, esas son las que están llegar allá. Y en básica, pues Science o Nature, serían las que se ve casi el Nobel cuando alguien llega a ese tipo de revistas a publicar. Entonces, en ese escenario lo que encontraron era, hicieron una serie de casos, 91 casos registrados predominantemente con este tipo de cáncer en
personas jovencitas de 8 a 25 años y que venían de Estados Unidos o de diferentes países. Empezaron a mirar qué pasaba y dentro del estudio lo que encontraba era que en las historias clínicas del embarazo, de esas niñas 18 años atrás, 25 años atrás, cuando se embarazaron las mamás, tenían un factor común que era esto, era que habían recibido estilbestrol, medicamentos relacionados con estilbestrol. Entonces dijeron, oiga, acá pasa algo, puede haber una asociación de estilbestrol, y no en el momento inmediato, sino 20 años, 25 años más tarde les pasó eso. Entonces todo eso, por ejemplo, generó de que se generaran esos estudios de toxicidad especial que yo les contaba. Tocaba hacer embriotoxicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad, embriotoxicidad, todos esos 4 estudios específicos de toxicidad antes de llegar al humano. Eso salió derivado de problemas de este tipo. Entonces cada uno de esos escenarios obligaba a que se generara programas más estructurados de vigilancia de los medicamentos en vigilancia postmercadeo. Sin embargo, pasan cosas de este tipo. Miren, este es más reciente, 2001. Entonces, acá las estatinas, uno de los que fueron afectados fue la celebastatina, que por ejemplo es las acciones que puede tomar un ente regulador. Entonces un ente regulador puede hacer medidas de diferente tipo, usualmente puede ser administrativas, regulatorias. Entonces esta es una regulatoria la más grande en el escenario de medidas. ¿Cuál es? Por retiro del mercado. Pero puede haber otras que puede ser ajuste de dosis, tiempo de duración de la administración, población a la cual se le va a administrar y a cuál población no se le va a administrar. Entonces hay diferentes posturas. Incluso se llegaba a ver escenarios en que la FDA tomaba una postura y la EMA otra postura. ¿Sí? Si el laboratorio era europeo, la EMA era más condescendiente, mientras que Estados Unidos lo retiraba. Y si el laboratorio era de Estados Unidos, la EMA lo retiraba y Estados Unidos lo mantenía bajo condiciones de estructura, sabiendo, con datos similares de beneficio-riesgo. ¿Sí? Entonces, porque el beneficio-riesgo no es un número, no es un dato, es un perfil de beneficio-riesgo en el cual uno percibe que el riesgo es mayor que el beneficio y en ese momento, pues ese riesgo no valdría la pena tratar de asumirlo. Entonces, pero esto que está aquí sigue sucediendo. Se trata de hacer. Aprendimos en los últimos 20 años los polimorfismos y ya lo hemos visto que hemos aprendido y lo estamos reconociendo y estamos en proceso de aprendizaje a partir de lo que estamos reconociendo en avances tecnológicos y genéticos. Pero sin embargo pueden pasar cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esos sistemas de vigilancia? Bueno, eso vale plata. Esta diapositiva es de diferentes años, diferentes registros. No importa, lo que pasa es que los eventos adversos por registro generan la posibilidad de que toca atenderlos y toca atenderlos, pues vale plata. Toca invertirle dinero. ¿Cuánto? Depende de donde usted lo lea, depende de las características del estudio, depende de la metodología, de la gravedad. Entonces, lo que sí sabemos es que cuesta y que los diferentes sitios, la farmacovigilancia no ha pasado de moda y no va a pasar porque usted se mete con farmacovigilancia en una institución como un programa institucional donde usted le vende que ahorrar dinero. Sí, se vende que la prevención es mejor que llegar a intervenir el efecto lesivo que haya sucedido. Pero estoy viendo bien, España, población parecida a la colombiana, ya son por ahí 10 o 20% menos, 400.000 pacientes hospitalizados cada año. Colombia puede tener un número de esos meses, eso es un número importante. ¿Sí? Si hubiera una extrapolación del dato exacto, uno a uno, son datos muy importantes. Y acá sí, miren, en Gran Bretaña, que sí somos como 50.000, 250.000. Entonces, Colombia también puede estar entre los 150 y 400.000 ingresos. Ahora, ¿eso es prevenible o no? Sí, esa es la gran pregunta. Entonces, depende del tipo de evento adverso que se genere. Depende. Un porcentaje puede ser prevenible.
En la diapositiva de hace unas charlas, yo les mostraba que algunas personas tenían eventos adversos y una quinta parte de ellos, que era el 22% de esa diapositiva, se deben a interacciones. O sea, si tiene evento, y los eventos tienen interacciones. Si nos basamos en que las interacciones las estamos reconociendo y hay posibilidad de tratar de evitarlas, esas son prevenibles. ¿Sí? Pero si es un componente genético que usted tiene, que es una reacción tipo B, que es que alguien tiene deficiencia de la enzima que está a nivel de los eritrocitos de modo antioxidante, y usted va a viajar a algún sitio que tenga paludismo y le dan un fármaco llamado primaquina por profilaxis, si a alguien se le ocurriera oxidar las membranas y le da hemólisis. Entonces es por esa deshidrogenasa que usted no tiene ahí en la membrana que le evita la oxidación. ¿Y eso qué sería? Una reacción de tipo genético, tipo B. Entonces esa la puedo reconocer. En principio difícilmente. Soy papista conceptualmente, ¿la puedo reconocer? Sí, si a toda la población le miro si tiene esa enzima o no en su membrana eritrocítica, lo cual es una locura. ¿Sí? O la alergia a la penicilina, ¿la puedo reconocer? En principio yo la miro y no puedo reconocerla. Entonces, ¿cuál es la protección? Hacerle prueba de alergia a la penicilina a todas las personas. Pero así puede pasar con cualquier caso anafiláctico o con cualquier medicamento. No necesariamente, no son reconocibles. Entonces esas serían difícilmente prevenibles. ¿Sí? Esas no son prevenibles. Reacciones anafilácticas son de difícil predicción hasta tanto se ha identificado que usted es alérgico. Es la única manera. Pero cuesta dinero y usted entra a cualquier sitio y decir es que se puede ahorrar dinero. Sí, puede ahorrar. Al final vamos a ver la metodología que se usa hoy en día para tratar de prevenir esos riesgos, pero lo vamos a ver es el día de biológicos, donde vamos a hablar cómo es el manejo de riesgos de biológicos, que es la fase y el estado actual del conocimiento en la vigilancia de eventos adversos. Esta era la definición de hace 50 años, por ahí debe ser 50, 40. Miren lo que se planteaba. Bien, características, la colocan como ciencia. O sea, que utiliza método científico, básicamente. Capacidad de utilizar método científico. Y lo llaman algunos programas de farmacovigilancia y otros sistemas de farmacovigilancia. Depende del sitio. Implementación de un programa de farmacovigilancia en una institución o implementación de un sistema de farmacovigilancia en la Secretaría de Salud. El sistema completa los programas de las instituciones. Y esos programas pues tienen esos elementos. Un sistema de recolección. Vigilan, investigan y evalúan información sobre los eventos de los medicamentos. Pero no eran solo medicamentos, mire que para esa época ya hacían productos biológicos, plantas medicinales, medicinas tradicionales, para eliminar nuevas reacciones adversas y prevenir daño a los pacientes. El objetivo siempre es prevención de daño. Interesante la definición. Para el año 2001-2002 hicieron consenso las Américas, la OMS, OPS, todo, y sacó esa primera definición que mire lo que tenía. Vuelvo a hablar de ser una ciencia y actividades que son pues el programa, las actividades relacionadas con detectar, evaluar, comprender y prevenir los eventos adversos a los medicamentos. Palabras más, palabras menos, hasta allí la frase que significa apareció lo anterior. Y dice medicamentos no más en la definición. Y luego colocaron ese conector que es O. Y luego colocó esta frase tan interesante: cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. ¿Qué problemas de salud se le ocurren a ustedes relacionados con los medicamentos? ¿Ah? Interacciones, sí, es pues un problema. Si no las detectamos, si no se le recomienda al paciente, ¿qué más? Eso ya es un evento único. Por otro problema relacionado. Entonces, medicamento da una reacción adversa, un evento adverso que se llama
enfermedad pediátrica secundaria al medicamento. ¿Sí? Listo. Pero, o problemas relacionados. ¿Cuáles problemas tenemos en Colombia con los medicamentos? El desabastecimiento. Desabastecimiento. ¿Cuál más? Acceso a diferentes desabastecimiento. ¿Qué otro? Estudios de indicación, prescripción, o sea, que se indican bien y se prescriben adecuadamente. Problemas de desecho de los medicamentos, problemas de adherencia de los pacientes. Todos son problemas. ¿Sí? Entonces la farmacovigilancia, a partir de esta definición, cubre hoy. Sí, o sea, realmente se incorporaría si no quisiera ser tan purista a partir de la definición. Dentro de eso, entonces, por ejemplo, los homeopáticos y los de las plantas medicinales en este momento dijeron, no, a nosotros ya no nos toca. Y el INVIMA, como decía que sí, pues está la definición. Y en el 2010 se demoraron 8 años en el OMS, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas, un documento de una reunión que hicieron. Ya dijeron, no, mire, eso no es exclusivo para los fármacos, ya que la disciplina, que es farmacovigilancia, se extiende a hierbas, entre comillas, medicamentos complementarios, productos derivados, biológicos, vacunas, dispositivos médicos, errores de medicación, falta de eficacia y otros. ¿Sí? Pero en la segunda parte, cuando aplican, ¿qué más encontraron ahí? ¿Qué otro punto está ahí descrito? Falta de eficacia, que es fallo terapéutico, y otro que se llama errores de medicación. Que si es error de medicación, si estamos hablando en Colombia de la normatividad, eso se llama mala práctica médica. ¿Ya? ¿Entienden? Pero en la definición de lo que se recomienda seguir en los diferentes países, por ejemplo Europa, en su definición actual de que deben reportar, claramente escriben, y deben reportar errores de medicación, uso de medicamentos en indicación o fuera de indicación, que los medicamentos off-label, o sea, el medicamento y los prescritos por fuera de la indicación. ¿Ok? Entonces, eso requiere obligatoriamente, pues, escenarios de entendimiento de esos procesos. Y eso bajo este modelo, pues, más o menos todo el mundo está andando. Y que se trabaja como lo que se debe reportar. Entonces eso también ha tenido evolución. La evolución clásica de lo que se reportaba inicialmente eran reacciones adversas a medicamentos bajo esta definición, inicialmente. Entonces la definición que dice, la todos con claridad y tranquilidad, respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada, entonces ahí estamos viendo que no hay intención. Sucede a dosis normalmente utilizadas, en profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o modificar función fisiológica. ¿Listo? Si es una reacción fisiológica, una reacción de este tipo a esas características que hicimos mal. ¿Nada? Estamos usando los medicamentos bien y le pasa algo al paciente. Los abogados hábilmente tratan siempre de echarle la culpa al personal. Sí, y por eso, tal cosa, y por eso, tal cosa, y por eso se murió. ¿Sí? Pero en general no se ha hecho nada inadecuadamente. Pero como los abogados están ahí, el personal de salud le da, entre comillas, angustia de hacer reporte de reacciones adversas. O sea, no reportan porque detrás hay una mano que lo va a posiblemente castigar. Entonces acá hay un comentario. En el formato del INVIMA y en la mayoría de formatos de todos los países de reporte, ese formato tiene los campos que se deben llenar, diligenciar, y por ahí en la parte final el instructivo. Y dentro del instructivo siempre hay un pedacito con un asterisco que dice
Esta información es de carácter epidemiológico y solo se utilizará desde el punto de vista epidemiológico y no se podrá utilizar desde el punto de vista, ¿cómo se llamará? Penal. No sé qué palabra irá, pero eso se utiliza solo para fines epidemiológicos. O sea, el reporte que deben hacer no tiene consideraciones para que los puedan involucrar en investigaciones. Como reporte. Otra cosa es la historia clínica, que es una historia con todo el cuento que puede ocupar al paciente, sí, no, lo que sea. Pero en general, cuando los jueces nos mandan a los farmacólogos, toxicólogos, que están formados y llegan, es que al ministro le sucedió esto, esta es la defensa. ¿Sí? La defensa es que si era el paciente, si está diagnosticado, si está el manejo con esos medicamentos, lo di en las dosis y en el dossier dice que le puede pasar eso y le pasó a él desafortunadamente. ¿Ya? Entonces, por favor, se debe reportar, se ve en principio. Después miramos qué es el reporte. Sin embargo, pasaba cosas. Aquí tenemos un escenario de que usted administra el medicamento y temporalmente por allá adelante le pasa algo. Se toma la aspirina para la cefalea tensional de ser estudiante de medicina, me da mucha tensión. Y por allá, después de tomarla un mes, le da gastritis. Sí, está asociada que la gastritis. Entonces hubo una temporalidad. Sí, como la aspirina, por allá la gastritis. ¿Qué otros elementos ustedes conocen los criterios de Bradford-Hill de epidemiología en salud pública? ¿Alguno se lo nombró? Plausibilidad biológica, temporalidad, causa-efecto. Sí, ahí tienen como 6 o 8 dependiendo del libro que lean. ¿En dónde se los dieron? Allá fue a la clase de epidemiología y se la aportó de ellos. Siempre me dicen que nunca se los dan. Esos criterios los tomamos en farmacología para mirar las asociaciones causales entre exposición y reacción adversa. Pero lo llevamos no como criterios de Bradford-Hill, sino como los modificamos y los modelamos un poquito con algoritmos de causalidad. Los vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahora hay unos dos. Lo tomo y me pasa algo. Hasta ahí, y el otro era plausibilidad biológica, o sea, que cuando se toma sí puede pasar. Pues claro, porque eso me evita la producción de moco, me evita la irrigación a nivel del estómago, y eso me genera ¿qué? Que pueda generar enfermedad ciopética, porque más un desbalance entre protección y agresión al estómago. Ahí van dos. Pero son más. Si lo retiro se mejora, si lo respondo reempeora, si doy dosis ascendente es peor, lo puedo medir en fluidos biológicos, el mecanismo de acción es compatible, entre otros, todos esos son criterios de asociación causal. Entonces pasaba eso, pero empezaron a pasar cosas, que era que le pasaba cosas a las personas, pero no cumplía esos criterios de asociación causal. Estaba la temporalidad, pero otros elementos de plausibilidad biológica y otros no se cumplían, ni aumentar la dosis, ni otros. Entonces, las diferentes agencias empezaron a tomar esta definición, que es lo que se recomienda que se reporte, que se llama eventos adversos. Acontecimientos adversos lo llaman algunos, la mayoría de todo el mundo es evento adverso, adverso evento. Y eso venía desde la industria, que era lo que pedía la industria que reportaran, y se tomó. En general, todo el mundo dice reporte eventos. Y dentro de los eventos está su conjunto de reacciones. Esas reacciones están metidas dentro de los eventos. Pero hay que estar diciendo, un evento adverso no deseado ocurre temporalmente asociado, o sea, si tiene temporalidad, a un paciente tratado con medicamento. Pero la causalidad no es claramente definida. ¿Sí? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál fue el ejemplo que los que leyeron ya el capítulo de los libros está escrito ahí, ¿no? De farmacovigilancia.
No, lo que pasaba es que la gente, los viejitos empezaban a tener fracturas de cadera. Pero me oiga, pero ¿por qué se fracturan los pacientes de tercera edad de cadera? Y miraron y tomaban benzodiazepinas, ansiolíticos. Pero el ansiolítico da fractura de cadera, ¿no? Pero favorece que se levante medio dormido y se caiga en el baño y se fracture. Por la somnolencia, la hipnosis que tiene. ¿Sí? Entonces era un evento adverso. Pero no es que el ansiolítico le rompa la cadera. Ese fue el escenario real, histórico, por el cual se empezaron a dar los eventos adversos. ¿Ya? Es clásico. Entonces todo el mundo trabaja en eventos adversos. Miren la definición de Europa de reacción adversa. Efecto nocivo, dañino y no intencionado relacionado con el medicamento. Es más grande aún. Los europeos a veces sacan unas definiciones y unos modelos muy pragmáticos, son bastante operativos. A veces uno compara Europa y Estados Unidos. La parte de norma, la parte de definición, la parte de todo, a veces son como más robustos, es más fácil de entenderlo un poquito más. Aunque todos van en el mismo camino. Y miren lo que aclaraban. No solo con dosis normales, en condiciones de uso autorizadas, que era la definición general de reacción adversa clásica, ¿se acuerdan? Hicimos todo bien. Sí, ya están diciendo relacionadas con errores de medicación, que estaba ya cuando aclararon en el 2010, y uso distintos a los autorizados, que es uso off-label, incluyendo mal uso y abuso de medicamentos. Para ella ya está así. Seguramente normativamente investigarán desde el punto de vista científico por qué sucede y lo corregirán. Aquí esos dos pedacitos pueden tener índole penal. ¿Sí? Porque si usted utiliza un medicamento de un adulto en un niño, se estarán utilizando a montones en pediatría. ¿Y le pasa algo al niño? Claro que lo pueden demandar, porque las condiciones de uso y aprobación no estaban indicadas que lo utilice el niño. ¿Quién va a ser pediatra? Hay que sus riesgos claramente establecidos. ¿Sí? Y aceptados, porque a veces hay medicamentos que reposarlos. ¿Sí? Y lo ideal es que la farmacovigilancia, en un momento dado, lo que va a hacer es identificar uso en otras poblaciones, y lo que genera es que da hipótesis de trabajo para que se planteen estudios clínicos en esas poblaciones y se les autorice su uso. ¿Sí? Pero inicialmente puede pasar en pediatría, hay un espacio de riesgo, o sea, para los que vayan a trabajar los usos no autorizados. Puede pasar. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto teórico. Bueno, ¿eso qué es? Entonces, ya entró una palabra nueva, surveillance, ¿cierto? Yo no sé si la tengo por acá. De pronto la tengo en este o en otra, lo vamos a ver. Entonces, en las tecnologías y los medicamentos se generaron programas, ¿se acuerdan? Y un programa, un sistema de vigilancia posaprobación, monitorización, que tenía recolección de los datos, integración de los datos, que se llama consolidar los datos. Ustedes en nuestro estudio de farmacovigilancia de uso adecuado de los medicamentos, les voy a pasar una lista para que por favor me firmen. No tiene carácter de fallas como hicieron en patología. Tiene un efecto de carácter protector del grupo de farmacología. Cuando el señor decano me pregunte que perdieron 10, digo, no, mire, es que vienen siempre 140 estudiantes de los 150, es posible que pierdan 10. Pero si me dices que perdieron 80, digo, no, es que mire, tengo una serie de listas que vienen solo 60. Entonces, seguramente los 80 que perdieron eran los que no venían. Y cuando pregunté, usted está faltando a la verdad, yo le saco las listas y se las muestro. Y quedo tranquilo. ¿Sí? Entonces,
es un carácter protector de la división. Si no vienen a clase, si no pasa, no me pregunte por qué no pasan. La lista lo mostrará. Pero eso no tiene un carácter de que sea una lista para rajarlos porque no vienen a clase. Sigue la autonomía de clase. A veces lo hago así. Entonces, yo hice hoy por mi cabeza así, usualmente. Lo que yo hago es pedir el favor al secretario que venga y les tome una foto. Él se para allá, cuando vean que entra allá y se toma una foto, y acá hay un expositor. Entonces, tiene ese fin nomás, tiene un registro fotográfico identificado que puede dar una ciencia importante. Y eso es muy interesante, porque no es a mi clase, pues a las mías es claro que no vengan, yo soy muy aburrido. Lo entiendo. A las de Pablo, usualmente él es joven y tiene estrategias pedagógicas novedosas en su posgrado, las está aplicando con todos ustedes, entonces le entran más. Pero si no me vienen al destalle o a tal profe o a tal otro invitado y salen fotos, pues el problema ya no es del departamento en lo que oferta, sino es el grupo que no está asistiendo a lo que se está ofertando. Entonces, una foto de allá, yo ya lo he hecho en varios semestres para tener un carácter protector, porque el decano inmediatamente, usted lo conoce, que es un decano bastante asertivo con todos los estudiantes, y cada vez que ustedes levantan la mano y dicen algo, el decano inmediatamente sale a defenderlos y a gritar a favor de ustedes. Entonces, sabiendo que ese escenario se presenta, nosotros en la facultad siempre nos tenemos claro que es una asignatura muy difícil, muy por su estructura, por la cantidad de contenido, todo, y que la mortalidad del momento puede ser variable, y nos toca tener respuesta por qué puede estar sucediendo. Entonces, no es nada contra ustedes, ya saben, ¿sí? Los sigo invitando a que asistan a las clases. Dice. Entonces, seguimos. Entonces, el programa de vigilancia, o sea, hay métodos en farmacovigilancia. Entonces, el método clásico era vigilancia pasiva, notificación espontánea. ¿Sí? Notificación espontánea y vigilancia pasiva. ¿En qué consiste ese método? Consiste en que yo les presento el programa de farmacovigilancia, que es más o menos lo que les estoy haciendo con ustedes hoy, pero hoy tiene mucha más profundidad de elementos. No es el programa solo, sino todo lo que existe. Y ese programa tiene una colección de datos. Entonces, un formulario, un sistema de integración. Entonces, solamente se llena, hoy en día ya es electrónico, anteriormente era en papel y estaba pagado las tasas de correo. Ustedes llegaban, lo llenaban, iba a cualquier correo y lo colocaba y eso llegaba a centralizarse automáticamente. Allá, el ente regulador cogía todos los reportes y los metía a base de datos, los integraba, pues hoy en día ya llegan integrados y hacen proceso de análisis, interpretación, y con eso miraban causalidad, frecuencia, medicamentos más problemáticos, lo que fuera, y tomaban medidas. Monitorización de productos, salidas. Por ejemplo, monitorización es, oiga, es que están diciendo que hay fallo de este producto nuevo que es un antihipertensivo. ¿Qué hace el laboratorio? El INVIMA va y toma un muestreo de ese producto, lo lleva a un laboratorio de muestra la calidad, identifica si el producto se cumple las condiciones con las que se autorizó cuando se le dio registro sanitario. Dureza, pruebas de disolución, pruebas de desintegración, cantidad de principio activo, todo eso. Y si cumple, entonces la parte biofarmacéutica no tiene problema. Pero si no cumple, toman medidas sanitarias de sanción porque el producto no cumple y retiro del mercado del producto. Entonces, eso es el modelo clásico. El modelo clásico era ese. Pero hoy en día, entonces está surveillance. Surveillance es actividades post-mercadeo de tecnologías sanitarias. En ese momento ya no hablan de medicamentos. Cuando hablamos ahorita acá sobre este procesito, está el proceso de farmacovigilancia, ¿sí? Para medicamentos, como un modelo. Hoy en día pasamos de esto a esto. Ya les cuento qué es, ¿sí? Pasamos de hacer solo proceso. Colombia entonces tiene diferentes sistemas. Tiene el sistema de farmacovigilancia para medicamentos, biovigilancia, ese está mirando tejidos, órganos, y bancos de sangre, todos los derivados hematológicos y todo eso, biovigilancia.
En otros países, por ejemplo Francia, se llama hematovigilancia, de bancos de sangre. Acá tenemos vaccinovigilancia, vacunas, que estaban inicialmente a cargo de otro ente, que era el, ¿cómo es que se llama el que está aquí? Está al lado del de Patarroyo, Instituto Nacional de Salud. Ahí más o menos, ahí estaba más centralizado vacunas. Después de pandemia tenían que trabajar los dos y no sé exactamente cómo está consolidado, pero tenemos un sistema de vigilancia en el cual participa el MIMA y el INS, ¿sí? Vaccinovigilancia. Tenemos tecnovigilancia, que son todos los dispositivos médicos. ¿Saben qué es un dispositivo médico? Un dispositivo médico es cualquier tecnología, de una toronda de algodón, una gasa, pasando por las jeringas, guantes, y llegando hasta tecnologías de alta complejidad como un resonador para diagnóstico, manejo, tratamiento, una máquina de quimioterapia, es un dispositivo. Todas esas son tecnologías que pueden dar eventos adversos. Imaginen ustedes, por ejemplo, una prueba de embarazo que se llama la calidad de falsos positivos. Eso se murió todos los ojos así, mierda, qué susto. Claro que eso es un falso positivo. Y un falso negativo, pues doblemente complicado. Tanto, sí, debe dar lo que da y hacerlo bien. ¿Eso tiene reporte? Sí, deben reportar. ¿Ustedes conocían que este no existe? No, deben aprender que eso existe. Es un sistema de vigilancia. Entonces acá tenemos esos sistemas andando. Y todo el mundo dijo, oye, evolucionemos, pasemos a surveillance. Y en surveillance tratemos de integrar todo. El modelo que estaban implementando hace una década más o menos era que muchos campos eran comunes y los campos específicos se meten en una integración y cada pedacito del que necesite va jalando lo que necesite de información para optimizar. Porque el problema son los campos. Entonces el 40-50% de los campos en cada sistema se replican. Eso es una locura porque eso, ustedes dicen, llenar una vez en un campo no pasa nada, ¿cierto? Pero cuando son miles de veces de manera replicada y después toca transferirlo, pues eso eleva los costos muchísimo, cada campo vale mucho dinero. Entonces están optimizando. Y vamos para este sistema. Entonces, acá tenemos preaprobación, datos y aprobación. Posaprobación. Entonces, el sistema actual de posaprobación, tenemos un sistema de monitoreo y seguimiento de eventos adversos, que es el sistema pasivo. Ese se mantiene. ¿Sí? ¿Quién lo maneja? Pues el gobierno. Adicionalmente a todos los medicamentos nuevos, cuando se evalúan, si son de alto riesgo, entonces los obligan a que hagan un programa de sistema de gestión de riesgo, de gestión y manejo del riesgo, que es toda esta partecita, más o menos. Risk Management, ¿sí? Manejo de riesgo, el sistema de información del manejo de riesgo como tal, que es un sistema de detección y un sistema de comunicación de riesgo. Esos tres componentes equivalen un sistema de detección y manejo de riesgo. Pero vimos el primero, yo espero que tengan eventos adversos y me lo reporten. Como me lo reportan, es pasivo, yo los conecto, los integro y hago algo con ellos, ¿sí? Mientras que este manejo de riesgo, hoy en día para las tecnologías de mayor riesgo, háblese por ejemplo biológicos, fármacos de alto riesgo que consideran regulados, por ejemplo antiarrítmicos, o por ejemplo toda la parte de fármacos anticáncer que consideran de alto riesgo, entonces los obligan a hacer un plan de manejo de gestión y minimización de riesgo. Algunos lo llaman mitigación de riesgo. ¿Sí? Eso lo obligan. Entonces ese es un modelo anticipatorio. O sea, yo identifico los riesgos anticipadamente y busco barreras para que ese riesgo no le llegue al paciente. Entonces, el primero era pasivo, hoy en día es el proactivo anticipatorio, que es un sistema de gestión y mitigación de riesgo o de gestión y minimización de riesgo. Y tienen que entregarlo para poder ser autorizada la comercialización.
¿Y a qué se integra? Entonces, ¿qué hacemos? Acá RIS identificación con sistemas de notificación, valoración de riesgo. Entonces, cuando yo lo integro y lo analizo, hago una valoración del conocimiento. ¿Y ese conocimiento qué hace? ¿Recuerda con qué arranqué yo hoy la presentación? Con el balance beneficio-riesgo, porque lo que se busca es manejar un balance positivo. ¿Sí? Y está riesgos para la salud, pero ya poblacional, como población. Si conozco ese perfil de beneficio, miro los análisis y las tomas de decisión, y estas decisiones tienen un sistema de comunicación y de información a nivel de diseminación, que es lo que debe hacer el BIMA. Entonces, si el BIMA hoy en día encuentra ese producto que les acaba de decir, un dispositivo médico, que hace falsos positivos o negativos, ambos son igualmente complicados, tiene que avisar a la población, oiga, o sea, no esconderse, y oiga, tiene los dispositivos y compre otro lote, pero te voy a castigar y darán una sanción. Debe comunicarlo para que la población sepa. ¿Para qué? Pues si hay un castigo que es que la marca Juanito Pérez es de mala calidad, pues castigan a la marca Juanito Pérez. ¿Qué hacemos? Si el laboratorio Pedrito Fernández es de mala calidad, pues entonces yo no compro medicamentos de Pedrito Fernández, pero avíseme. Porque si es sistemático que Pedrito Fernández 2 o 3 tienen problemas, pues él tiene un gran problema. Yo no necesito que usted haga más estudios. Yo como consumidor tendré mi decisión final de comprarlo o no comprarlo, o adquirirlo o no adquirirlo en una orden de compra de una EPS. Entonces, esto debe hacerse. Problema colombiano. O sea, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de estudio del problema, es correcto todo eso. Problema colombiano, cuando alguien se entera que eso está pasando, toda la competencia lo utiliza como un mecanismo de mercadeo. O sea, al caído, caerle. Entonces ahí se tergiversa todo el proceso. Entonces yo entiendo por un lado el proceso regulatorio. Entonces el proceso regulatorio, si ustedes entran en alertas de NIMBYMA, en algunas las pueden ver de ese tipo, pero muchas veces no es que metan el polvo del bajo la alfombra y la guarden, sino que usualmente este pedazo nos falta todavía como desarrollarlo más, pero es importante la comunicación, la transparencia, ¿sí? Es importante, pero debe hacerse. Y con esto, todo este paquete, pues tomamos acciones, intervenciones, programas, educación, lo que se necesite, o hasta nueva regulación. Entonces es un programa que se autoalimenta con procesos de ¿qué? Identificación de riesgo, valoración de riesgo y reducción de riesgo. ¿Programas de qué? Manejo de riesgo, que son programas de manejo y minimización de riesgo. Ese ya se ha integrado hoy en día. Ese es el canadiense. Como ahí está ahí competido, pues es interesante mostrarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la facultad, hace una década arrancamos con montar esto. Teníamos por aquí un pedacito de esto. Cuadramos todo y montamos todo este sistema para Colombia en tecnovigilancia. ¿Sí? Todo quedó montado para el estándar. Fármaco tiene otras características que no lograron permitirlo desarrollar. ¿Cómo fue la evolución en el mundo? Características. Entonces, el mundo tiene un programa que se llama el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS. ¿Sí? Hay unos países participantes y unos observadores. Esta es una diapositiva por allá del, ¿qué le digo yo? 95, ¿será? Por ahí. De la foto del 95. ¿Qué le llama la atención? Los miembros participantes y los miembros no participantes. ¿Saben cuáles son los no participantes? Los blanquitos. Mira la foto. ¿Sí? No sé si Egipto estará o no estará. A mí me interesa desarrollados, no desarrollados por el momento. En general, ¿sí? A mí me interesa país a país.
Y me interesa este paísito, que es donde estamos. En ese momento Venezuela era muy viciosa. Uy, la agencia venezolana volaba, un referente para el año 90 y pico. Cuando montaron el INVIMA, ellos eran referentes de nosotros, muy buenos, juiciosos. ¿Qué juiciosos eran? Ellos. O sea que los mapas cambian, se han dado cuenta. Entonces la idea era muy interesante. La idea, ella arrancó, mire, ya hace 50 años, más o menos, 60 años, perdón, 58, más 2, 56 años, según ese dato. ¿Y qué decían? Oiga, si ustedes me entregan los datos, pues yo consolido una base grande. Si consolido una base grande, puedo hacer mejores estudios de asociación. ¿Cierto? Claro, o sea, si lo hago yo solito, país 1, con mis reacciones tengo uno de reacciones y asociaciones. Si tengo 50 países, tengo 50 veces más probabilidad de detectar. Y eso es lo que hacía. Entonces montaron un programa de la OMS, Cubrimiento Internacional, generaron la base de datos que se llama Vigibase, ¿sí? En su momento, y la actualizaban y tenían acceso rápido y capacitación a todas las agencias. Eso es lo que hacía. Nosotros empezamos a trabajar ahí con el doctor Orozco. Para el 95 empezamos a trabajar con el INVIMA y montamos el primer programa de farmacovigilancia piloto en Colombia. Y luego lo reorganizamos hacia el 98-2000. En el segundo convenio, el producto era muy sencillo. Entrar a la OMS. Eso era lo que nos dijo el INVIMA. Ustedes montan todo, lo organizan, tienen que dejarnos integrados a la OMS. Año 2004 nosotros ingresamos. Hace 20 años. Nosotros montamos el programa colombiano de farmacovigilancia para ingresar a OMS. Esas son las que participaban, en este caso 122, creo que esta foto fue hace un par de años, ¿sí? Más o menos. Pero nosotros entramos aquí en el 2004, montando el programa de vigilancia pasiva, completo. El pasivo, el que yo les dije. Todavía siguen miembros asociados, mire. Nosotros entramos como asociado y tocaba reportar, yo no me acuerdo si eran 30 reportes durante un periodo consecutivo de 6 meses con reportes completos analizados, con una metodología que ellos entregaban, de asociación y todo. Y al incorporar los 6 meses dicen, no, esto ya tiene montado algo, lo hacen sistemáticamente, ya aprendieron a hacerlo, ya lo colocamos como miembro, y al ser miembro ya los capacitan. Entonces, de allá acá había un turismo importantísimo del INVIMA a OMS a aprender a manejar reacciones adversas. Problema, ¿saben cuál es el problema? Que cuando el profesional del INVIMA es bueno y se capacita y se va y vuelve, la industria se lo lleva. Y el INVIMA pierde esa memoria histórica, entonces vuelve a reahorrar. Y eso ha sido un proceso sistemático. Yo lo puedo contar porque yo también trabajé en EPCs y yo trabajé con 2 grupos y los formamos, y después de trabajar con ellos la industria se lo llevó a todos. Entonces es un esfuerzo que desafortunadamente el INVIMA no ha logrado retener a veces esa memoria histórica. Y el otro problema del INVIMA en la memoria histórica son los gobiernos, porque como es un instituto descentralizado y lo nombra el presidente, entonces es un cargo técnico o no técnico, yo no digo la otra palabra. Entonces no es técnico. Entonces el INVIMA ha hecho así: épocas de gran lucidez, épocas de gran deterioro, lucidez, deterioro, dependiendo. Ahorita pueden mirar qué ha hecho el INVIMA a ver si está en lucidez o deterioro. No vino en ese escenario. No me corresponde. Solo que pasa eso. Entonces, pero toca arroparlo. Sí, ¿sí ven? O sea, el mensaje es: toca protegerlo, toca arroparlo, independientemente del modelo que esté. En el análisis de farmacovigilancia toca analizar señales. O sea, cuando usted tiene la base de datos, ¿cómo diablos yo encuentro una señal? O sea, algo que va a ser un problema. Entonces hay sistemas de señalización. ¿Sí? O sea, la base de datos se consolida y se hace señalización. Hay 2 grandes modelos, que ahorita va a entrar un nuevo modelo. Yo les digo cuál es. Los 2 grandes modelos es el que tiene la OMS, y también más o menos
y Europa. Manejan unos modelos de desproporcionalidad. Básicamente Europa maneja desproporcionalidad. Modelos de desproporcionalidad. Y tiene unas metodologías para hacer la desproporcionalidad. Eso lo vamos a ver en biológicos, vamos a ver una diapositiva de desproporcionalidad aplicada. Porque nosotros lo montamos para tecnovigilancia, entonces aprendimos a hacerlo. Estados Unidos utiliza un modelo analítico de proporcionalidad de modelos bayesianos, ¿sí? Aislando la señal. Son dos modelos. Hoy en día tienen limitantes, pero hoy en día acaba de suceder un salto en estos 3 años. ¿Cuáles creen que es el salto que tenemos? ¿Ah? La IA y qué más. La IA solita está bien, pero le falta algo para que sea realmente robusta. ¿Qué es? Los computadores cuánticos, manejo de datos. Si tengo cuánticos e IA, esa base ahora sí me rinde. Claro. Entonces, el hoy de ustedes en farmacovigilancia es cuando empecemos a sacar los datos con esas tecnologías validadas. ¿Sí? O sea, ustedes están en otro mundo. Ustedes no saben lo que ha cambiado estos 20 años en el ámbito médico, en el ámbito tecnológico. ¿Sí? Es supremamente importante. Entonces las señales van a hacerse mucho más robustas y fuertes. Mientras tanto, la OMS hace esto. Tiene un panel de expertos, o sea, el criterio del experto es muy importante. Ustedes como médicos, la parte del criterio médico formativo como experto en situaciones, eso es importante para tomar decisiones en su paciente. O si no, la IA lo reemplazaría de un día para otro. ¿Sí? El criterio médico y la particularización de su paciente va a permitir que todavía siga existiendo el médico, pero se va a ver limitado. Y pues tiene expertos de muchos países, análisis por grupos de interés, grupos ATC, ¿les suena? Sistema órgano, ¿se acuerdan? Nosotros estamos clasificando nuestros medicamentos en la base de datos, clasificación. O sea, siempre se debe clasificar, toca, hay una cosa que se llama, todas las variables se deben parametrizar. Si yo no parametrizo, ¿qué les dijo el doctor Pablo en la instrucción? Deben colocar el medicamento, ¿sí? Pero imagínense que cuando nosotros arrancamos a hacer base de datos, eso lo hice yo hace 10 años, con un modelo parecido, entonces me escribían, ¿qué le digo yo? Hidroclorotiazida, con H mayúscula, sin H mayúscula, toda mayúscula, con C, con S, con Z, con H intermedia. ¿Quién agrupa una información así? Se enloquece uno. Entonces toca parametrizar los campos de manera adecuada para que se bien llena la calidad de la base de datos. Por ejemplo, aquí lo primero que toca hacer es garantizar la calidad de la base de datos y enseñarle a todos a que lo llenen con calidad y mismo criterio. Con base en eso, podemos seguir avanzando, porque si me entra basura a la base de datos, ¿qué me sale? Basura. Entonces, encarecidamente le pedimos el favor a ustedes de que sean coherentes con este ejercicio. Ustedes no están llenando 200 datos, los casitos que van a llenar, llénenlos bien. Necesitamos una base de datos robusta para poder analizar de manera robusta. ¿Sí? No es porque queramos. Entonces, mire todo lo que estamos aprendiendo a partir de un ejercicio. ¿Sí ven? Entonces, se caracteriza una base de datos y se parametriza. Parametrización ya saben qué es. Se evalúan desde el punto de vista clínico farmacológico con literatura, experiencia e intuición, toda la experiencia, hacen resumos de evaluación y publican Signal. Las señales. Entonces de repente salen las señales. Oiga, ¿se acuerdan hace unos añitos? Retiraron todos los, era un fármaco creo que cardiovascular, todos los productos de tal fármaco que están todos de mala calidad o tenían problemas, ¿se acuerdan? Y eso era un excipiente de la manufactura del principio activo. El principio activo cuando lo purificaron parece que tenía un excipiente que era tóxico y se les coló y sacaron y dieron kilos y kilos y kilos de principio activo. Y todos los laboratorios que compraron el principio activo de ese productor de manufactura fabricaron todos sus medicamentos con ese producto y todos salían contaminados. Entonces había una alerta, es que ese medicamento tal cosa
y retiraron a todos, pero nunca explicaron qué era. El problema no era los laboratorios, el problema fue una factura que les vendieron a ellos. ¿Ya? Entonces eso puede pasar. Entonces, señaliza. Listo. Y con la señalización yo tomo datos. Esta es la OMS, que es la red de propagación neural de confiabilidad bayesiana, de la OMS, que también la utiliza más o menos. Este es el de Uppsala, umbral estadístico, asociaciones, filtros, combinaciones. Esto era pura programación, imagínense. Hoy en día esto lo reemplaza con creces de ahí. ¿Sí? Con creces. Hasta llegar al Signa, que lo mandaba a los centros nacionales. Hacía esto. Iba nivelando hasta que lo encontraba. Este es el ejemplo de captopril con tos de la WHO. Mire, se demoraron del 79 al 95 para aislar que la tos, no, por acá ya se sabía. 79 a 87. Y 10 años más para tener un intervalo bien pequeñito. Eso es lo que va a mejorar. Y y Estados Unidos también utiliza algo parecido a eso, de redes neurales y estadístico. Y Europa utiliza desproporcionalidad, que eso lo vamos a ver en el día de biológicos con un ejemplo, ¿sí? De cómo es los métodos de desproporcionalidad para señalización. Bueno, cuando hay eventos adversos, entonces a la gente le gustaba hacer cosas. Eso era como para llenar informes y llevar papers a los congresos, más o menos, todas se mantienen. Entonces toca organizar la información. Una manera es clasificarla, qué tipo de RAM existen. Entonces la clasificación en general que todo el mundo presenta es más o menos esta. Cuando nosotros arrancamos con José en el 95 estaba la A y la B. Cuando volvió en el 98 al 2000 estaba la C y la D. Y hoy en día llegamos hasta F. José dice que este no es una reacción adversa y yo le digo que sí. Y la literatura dice que sí. Ya les cuento por qué. Y que debe uno más o menos monitorizar, caracterizar. Yo digo que para Colombia el sistema lo más importante es que evaluara eso. Voy a evaluar todo el resto, pero es que todo el resto lo hace todo el mundo. Entonces sacamos la información de allá. Acá toca hacerlo, pero pues no sería como mi punto neutral. Para mí lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque ya les dije que el problema de la calidad de los medicamentos en Colombia está ahí metido, porque no todos los medicamentos comercializados son equivalentes terapéuticos con el original, de acuerdo a los criterios científicamente validados al día de hoy. Un porcentaje sí, un porcentaje no. El día de genéricos intercambiabilidad les aclaro por qué. ¿Sí? Sí, o sea, ahí nosotros tenemos un porcentaje que sí y un porcentaje que no sabemos. No estoy diciendo que son malos. Entonces puede haber fallos. Entonces trazar fallos sería muy importante para nuestro sistema. ¿Sí? Cuando refiere idiosincrática. Ya lo vamos a ver. ¿Es adquirida o real? La real inicial es la genética, por ejemplo, la glucosa 1-fosfato deshidrogenasa de los eritrocitos con hemólisis. Y la adquirida es que adquiridamente usted la genera. Entonces las vamos a ver. Toca clasificar ese concepto. Esta es la tipo A. Mire desde cuándo viene. Arranca desde una época, pero se han ido alimentando. La tipo A es la reacción adversa que nosotros conocemos cuando el medicamento se comercializa. Y es una reacción adversa que es dosis dependiente. ¿Sí? Entonces es una reacción adversa que es esperable, que es conocida cuando se comercializa. Es una reacción adversa que es predecible, que tiene que ver con el mecanismo de acción. Y el manejo usualmente no es grave, y el manejo es ajuste de dosis. Y todo eso es que el efecto farmacológico está siendo expresado de manera excesiva. Un fármaco antihipertensivo baja tanto la tensión de que genera hipotensión ortostática. ¿Sí? Un fármaco que ustedes utilizan para el estreñimiento genera tanto movimiento peristático que lo llevó a diarrea. ¿Eso están ahí? No sé, lo que esté, lo que sea. Entonces cualquier medicamento que
Y cumple todos los criterios: aumento dosis, da más reacción adversa, disminuye dosis, ajusta, lo retiro, mejora, todos esos aspectos pasan. Pero eso las reconocemos. Estas son prevenibles en general, sí, porque tienen que ver con mecanismo de acción y depende del ajuste de dosis. Serían prevenibles. Las A, prevenibles. Las B, que son las bizarre. Bueno, aquí están algunos ejemplos. Pues el principal evento adverso de los hipoglicemiantes que es de hipoglicemia. Dime. Pablo no les definió eso, que es un efecto secundario, que es una reacción adversa, que es un acontecimiento adverso. ¿Sí? Bueno, entonces va y lo lee y le pregunta a Pablo. ¿Qué tal que yo haya leído otro libro? Entonces hay dos definiciones para parcial y me enredo. En cambio le pregunta a Pablo y con mucho gusto él le contesta y entonces quedamos con la misma definición. Eso es un lenguaje muy fino que se inventaron y eso es dinámico. Era de dinámica. Uno lo que busca cuando indica un medicamento en general, ¿cuál es el efecto que uno busca? El terapéutico, llamémoslo así. Efecto terapéutico que yo busco. ¿Todo el resto cómo lo llaman? No necesariamente es adverso. Puede ser secundarios, pero es secundario si el mecanismo de acción está acoplado para que es secundario. Pero hay mecanismos de acción que no hagan eso. Entonces les colocaría otro nombre. ¿Sí? A veces le colocan indeseables. Por ejemplo, si realmente es adverso. Pero no necesariamente todos los eventos adicionales al terapéutico, acá está el terapéutico y el resto. Algunos de estos pueden ser deseables o indeseables. No sé si Pablo se los aclaró así, es muy sencillo. Por eso me toca es con la clase de Pablo. Yo solo les cuento cosas. Pero en la clase de Pablo les hago la pregunta del parcial. Pero sí les cuento, ¿por qué es deseable o indeseable? Dormir tranquilo. Si tienen que trabajar y vienen a dormir, yo no tengo ningún problema. Tranquilos. Sí, me molesta es que se puedan acuchichear, eso sí, pues se nos arma un desorden. Si están tranquilos jugando, pero sin volumen, con audífonos, o están durmiendo, desde que no molesta el resto, todo a mí no me molesta, ¿sí? Yo no tengo ningún inconveniente, tranquilos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es bonito, este concepto. El de afectos adversos, acontecimientos que pueden ser deseables o indeseables. Pero ustedes han visto los antigripales, hay uno que son noche y unos días, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esos dos antigripales para que tenga el de noche y el de día? ¿Qué es lo que tiene de diferente? Todos saben todavía. Básicamente es el antihistamínico. De los antihistamínicos que se utilizan, que es para que disminuya la secreción de la mucosa, ¿sí? Los antihistamínicos existen de dos generaciones. Clásicos, los clásicos en general es dos generaciones. El de primera y segunda. Los de primera entran en el sistema nervioso central y dan somnolencia. Y los, teóricamente los nuevos, no entran al sistema nervioso central y no dan somnolencia. Más o menos es como el componente. Y ahorita han sacado otros. No sé si los llamarán de tercera, pero en principio los nuevos tampoco entran al sistema nervioso central. Entonces, si ustedes van a un parcial de farmacología, ¿cuál se toman? ¿El barato de primera generación, que es el Pax Noche, o se toman el Pax Día si tienen gripe? Entonces el Pax Día para que no se duerman. Pero si es su abuelito que tiene una gripa y no lo va a dejar de estudiar por la noche para el parcial, ¿le dan el Pax Día o el Pax Noche? El noche, que duerma tranquilo y puedan ustedes estudiar. Entonces, miren, es el mismo, ¿sí? Se duerme, para ustedes no es considerado útil, pero para su abuelito en un momento puede ser útil. Entonces, los medicamentos pueden tener ese elemento, entonces no es taxativo que es blanco o negro, sino hay una zona. Y dependiendo del texto que hayan manejado, está ese escenario. Seguimos, entonces, ejemplos, ya. Entonces, eso pasa. Y esos, como son esperables, pues en principio son prevenibles. En este caso, ¿sí? El 2, esto evolucionó de los libros. La tipo B se llamaba tipo B bizarre y era con idiosincrasia, o sea, era básicamente los procesos alérgicos. Y el ejemplo clásico era la alergia a penicilina, que tiene la siguiente característica: usted administra el medicamento
y al paciente le da una reacción excesiva de componente alérgico. Usualmente es una reacción grave a mortal, requiere atención médica urgente con tecnología. El tratamiento es retirar el medicamento y tratar al paciente y no reexponer. No se puede reexponer. ¿Se puede prevenir? En principio no. Lo clásico era que no se podía prevenir hasta hace unos años. Hoy en día se puede prevenir, depende. Lo que ya les dije, que tiene déficit de tal enzima en tal componente del organismo. Hoy en día eso se podría evaluar y prevenir. Si no es papista, pues diría que sí. Pero en la práctica no. Yo no voy a trazar a toda la población colombiana en las glucosas 6-fosfato deshidrogenasa a ver si de pronto va a ir a una zona palúdica o con paludismo, a ver si de pronto le da hemólisis. Pues sale más caro el collar que el perro. Palabras más, palabras menos. Esa palática más bien la compro en vacunas y vacuno a todo el mundo y tengo una medida de salud pública más adecuada, ¿sí? O compro medicamentos y hay acceso a medicamentos para todo el mundo. Es una política sanitaria de uso racional del recurso para comprar tecnologías y tenerlas con los pacientes. O hago un plan de, ¿qué le digo yo?, de mamografías de mayores de 60 años para mirar si hay cáncer precoz de mama y hago intervenciones. Sale más barato eso que ponerme a tamizar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Pero ya ven, pero no. Entonces, la clásica que está en los textos era esa, pizarra. No relacionada con el mecanismo de acción, no es dosis dependiente, es impredecible, es grave, es mortal, infrecuente y no se conocen antes de la autorización porque la tasa de frecuencia es muy bajita. Entonces no la encuentro. Y hay una que llaman verdadera y una que llaman adquirida. La verdadera es la que yo sé que genéticamente de base, que es por ejemplo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la de la penicilina. Y la adquirida es que hoy en día cuando uno se está exponiendo a los medicamentos puede hacer reacciones alérgicas y se adquieren. ¿Sí? Entonces hoy en día los textos pueden decir que hay unas adquiridas. Y la verdadera es que su componente genético tiene riesgo. Pero realmente no son, ¿no? Ya. ¿Cuántos hay? Ahí en la lista de cuántos tenemos. Cuéntenos, por favor, para mirar la honestidad de mi grupo. Cuéntenos y me dice cuántos llegaron y les decimos de una vez el informe de cuántos. Porque eso es un componente. El médico debe ser honesto y ético. Consideran que. Entonces la pregunta correcta, no doctor, no es el médico, es toda la población debe ser honesta y ética. Pero como hay personas que a veces firman, ay, yo le voy a firmar a mi novia, a mi amigo, a mi primo y a Juanito, entonces un voluntario tiene 5 firmas. Pues yo aceptaría por el margen de error un 10%, pero que sea, por ejemplo, que hayan 30 y después hay 80 firmando, oiga, pónganse en serio. Me cuentas arriba el desenlace, a ver cómo está el grupo, de cuántos sabían y cuántos firmaron. Ya estoy muy viejito, ¿cierto? Ya parezco un abuelo gruñón. No soy abuelo, posiblemente gruñón, sí. Listo, sigamos. La tipo C. Ya entienden, yo lo único que yo hago es que a base de la experiencia de todos los años yo coloco barreras protectoras al desempeño del curso. ¿Ya? Para que no suceda, para disminuir los insucesos. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer nomás. Seguimos. Entonces, tipo C y D, que eso eran hacia el año 2000 que ya estaban montadas, sobre todo así. Los efectos a largo plazo y tipo de latencia larga. Entonces aquí fue cuando salió, por ejemplo, la D, fue estructurada a partir de nuestra Thyretis-Bestrol, teratogenia y carcinogénesis a largo plazo. Cualquier medicamento con D usualmente lo retira. Cuando se identifica algo de D, usualmente sale del mercado. Usualmente. Sin embargo, ustedes miran, hoy en día se ha reintroducido la talidomida para otras indicaciones y se controla que tengan cuidado con los pacientes.
O teratogenia también se puede dar con, ¿cuál otro fármaco? ¿Quién ha tenido acné crónico muy fuerte y de difícil manejo? El caballero, ¿y cuál otro más? ¿Alguien más? Con la isotretinoína, ¿sí? Para el acné de difícil manejo. Y a las damitas se le dice nada de embarazos. Nada, completamente prohibido el embarazo con ese medicamento. Además del daño tóxico hepático, reconocible en embarazo es catastrófico. Entonces, por ejemplo, en general se retira, pero pueden haber algunas excepciones del mercado y son claramente reconocidas para decirle a los pacientes que deben tener cuidado, ¿sí? Y con carcinogénesis, eso sí en general se retira, eso no es permisible. Que le doy y me aumenta la tasa de cáncer, nada, eso sí lo retiro. Esas son las D y usualmente puede ser meses, incluso años después de suspender el tratamiento. Mientras que la C es a largo plazo con efectos adaptativos o mecanismos de adaptación. Y ahí es donde ha entrado hoy en día esa cosa que es la epigenética también, ya no se enreda más aún. Antes era a largo plazo de adaptación. Entonces acá está la disquinesia tardía por neurolépticos, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿cuál otra está ahí? La que generalmente le dicen todos los textos y les manejan es la lesión renal crónica secundaria a administración de AINES. Te los van dando y da riesgo de que a largo plazo pueda generar un fallo renal. Y las últimas dos que ya salieron más recientemente, la E y la F, la E es un efecto de rebote, que cuando se retira el medicamento genera un efecto de rebote. ¿Quién es? Usualmente todo esto que utilizan psicofármacos, retiran medicamento y eso se complica al paciente. A veces crisis hipertensiva secundaria retiro de medicamento del antihipertensivo, que es el que está ahí como ejemplo, ¿sí? Pero puede dar efecto de rebote. Crisis convulsiva secundaria, un retiro del medicamento abrupto, toca retirarlo lentamente, ¿sí? Efecto de rebote. ¿Hay entrada cinema de hecho también? Tenemos una apoyo. Si la ascendencia de rebote, qué pena, dice más. Qué pena. Colóquelo ahí encima y verá que por ahí no dice. Listo. Entonces, sí, podría considerarse un pedacito de efecto, pero no es un rebote directo, pero el síndrome de abstinencia tiene considerandos de conceptos que son similares, que se puede dar con diferentes medicamentos. Y el F, que era el que yo peleaba con José, él planteaba que no, y yo que sí. Y yo les ponía mis razones y les ponía las suyas y pues quedamos siempre como en empate. ¿Qué es lo que pasa? Lo que usted es que tengo un paciente controlado y de repente tiene un fallo terapéutico. ¿Sí? Vale. Entonces, es una falla inesperada del medicamento en producir el efecto previsto como se determinó en la investigación. No funciona. O está controlado y falla. Entonces, ¿por qué puede faltar ese problema? Entonces, un problema que tiene múltiples aristas. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré en esa diapositiva que está en el centro y todos los factores de variabilidad? De dosis del fármaco, el individuo, patología, otros. Todo eso está ahí metido, que es lo que estaba hablando aquí. Que la inefectividad realmente terapéutica puede estar dada por muchos factores. ¿Sí? Por muchos. Y yo les dije uno, que le dio por tomar colestiramina. Entonces es una resina, absorbe la grasa y la grasa sella los medicamentos y hace fallo. O sea, un cambio dietario puede generar eso. ¿Qué está haciendo? No, nada. ¿Cómo que nada? Explíqueme qué más. Dice, no, me cambié a tomar metamucil y eso puede ser. Entonces, puede pasar eso. Interacciones, motivos, cositas. Pero un pedazo también para Colombia puede ser la falta de eficacia secundaria, que el medicamento no tiene las características farmacéuticas y biofarmacéuticas adecuadas. O sea, la calidad biofarmacéutica. Y es lo que yo les digo, que es lo que vamos a ver en días de genéricos de intercambiabilidad. Que Colombia tiene un porcentaje de fármacos que cumplen y un porcentaje que no se les está pidiendo. Entonces, yo no estoy diciendo de ninguna manera que no cumplen, yo no estoy diciendo que no cumplen, sino que no conocemos su comportamiento. ¿Ok? Entonces, ese grupo que queda ahí metido, pues le dejamos una interrogación de realmente su comportamiento. Y eso puede generar falta de eficacia a partir de la calidad biofarmacéutica. Entonces les cuento chismes. ¿Eso será verdad o será mentiras?
Entonces, en el programa, cuando estuvimos asesorando al INVIMA, ya José estaba ahí, estaba con Claudia Vaca y el grupo de farmacia, montaron un programa que se llama Muestra la Calidad, que es un programa de muestra la calidad que les suena. Pues tratar de tomar muestras del mercado y mirar si la calidad biofarmacéutica se garantizaba con base al estándar de la farmacopea para saber si están bien producidos o no los medicamentos. Punto. Eso es calidad. ¿Ya? Y dentro de eso, entonces uno de los perfiles son pruebas de disolución, en el cual uno mira factores de similaridad y factores de diferencia, que es F1 y F2. Y ese programa se mantuvo, se hizo algo, ese nunca fue exitoso. Lograron los técnicos que acoplaron a ese escenario hacerlo fallido por diferentes situaciones, pero usualmente uno puede mostrar la calidad. Pero lo que sí se sabe es que se han hecho estudios de la UTCA en el posgrado farmacéutico y en otros sitios, y yo hice un estudio también de una tesis con anticonceptivos orales de innovador versus otros, y con base en el criterio de similaridad y diferencia no cumplían el criterio farmacéutico exigido a nivel internacional. Entonces, sí se generan señales aisladas de que al parecer puede haber productos que no cumplan con esa característica. Sí, hay dados y sueltos. El programa Muestra la Calidad, que tendría la función de hacer eso de manera sistemática, no logró mantenerse en el tiempo por algunas razones de tipo técnico-científico. Es más, le costó el puesto a la directora del INVIMA en ese momento. Listo. Entonces sí existe esa posibilidad. Aquí están de un texto diferentes escenarios de las diferentes reacciones, ya lo reconocemos. En la gravedad, antes la llamaban leve, moderada y grave. Hoy en día la llaman seria y no seria, o grave y no grave, básicamente. Clasificación por gravedad. Seria y no seria, o grave y no grave. Entonces, grave y no grave. Seria y no seria. ¿Qué se recomienda reportar? De una vez voy saltando que por allá al final está, pero de una vez voy diciendo. Entonces, hoy en día se recomienda reportar todo evento adverso, que sea todo evento, en el cual están las reacciones, que se den con los medicamentos de reciente comercialización. Usualmente colocan más o menos, creo que son 5 años, 3, 5 años. Todo lo que sea, cualquier cosa que le pase con medicamentos recién comercializados, se debe reportar. Uña encarnada. Yo creo que la uña encarnada fue secundaria del medicamento, porque se me ocurrió. Si lo que sea, para tratar, debe ser, porque ¿qué necesitamos? Que sea un método muy sensible. Tomar y después aislar. Listo. Y sean graves o no graves, todo lo que reporten. Cuando ya los medicamentos tienen un recorrido en el mercado y ya sabemos que una AINE da gastritis, ¿me aporta algo que me reporten gastritis con AINES? No, me sobrecarga la base de datos y es mucho trabajo. Entonces, todo lo que ya es reconocido en medicamentos ya comercializados con una temporalidad, en general recomiendan que reporten todo lo que sea grave o mortal. ¿Sí? En los medicamentos conocidos, todo lo que sea grave o mortal debe reportarse. Y con todos los nuevos, cualquier cosa. Y grave o mortal es eso, que obligatoriamente me toque aumentar, hacer tratamiento hospitalario o tratamiento para la reacción. O sea, hacer un manejo de la reacción. Hospitalizar, aumentar el número de días, hacer intervenciones adicionales. Todos esos escenarios son graves o mortales. Invalidez persistente, prolongación de la estancia, discapacidad. Todos esos escenarios son graves. Todo eso debe reportarse. ¿Ustedes reportan eventos o reacciones adversas? No, lo que nosotros reportamos son sospechas de reacciones adversas. No tenemos
usualmente nunca vamos a tener la certeza real de la reacción. Estamos entregando las sospechas. Y el sistema se encargará de hacer los estudios confirmatorios, usualmente epidemiológicos. Según la gravedad. Esto es causalidad definitiva, probable, posible, improbable, condicionada, no evaluable. Esto era la clásica de hace mucho tiempo, eran muchas. ¿Sí ves esa locura de clasificación? Me gusta esta de la Unión Europea y luego me gusta más la de la OMS. Por eso las otras no las coloqué. Nos quedamos con lo actual. Lo actual es categoría A, B y C según la Unión Europea. Mire lo interesante. Notificaciones que incluyen buenas razones y suficiente documentación para asumir una relación causal. En sentido aceptable, concebible y probable, pero no altamente probable. ¿Qué era lo que pasaba antes? Antes la llamaban, era las reacciones adversas con una asociación definida, o sea, completamente definido el problema de asociación causal. ¿Qué era definido? Todos los criterios de Bradford-Hill. Vamos solo a verlo por curiosidad. Vamos a ver solo la definida y no es un ejemplo, por lo cual perdieron toda esta de 6 clasificaciones, han perdido ¿qué? Fuerza. Definida era esta, definitiva. Mire las características para poder decir que hay una reacción de asociación causal definida. Está el acontecimiento clínico, el que sea, fuera de laboratorio, entonces debe tener secuencia temporal plausible, relación administración que no puede ser explicado por otra explicación, que puede ser otro medicamento, otra enfermedad, otros fármacos. Hago prueba de supresión, o sea, lo retiro, que se llama de challenge, o sea, lo retiro y mejora. Y obligatoriamente, para que sea definitivo, debo responder y que le vuelva a dar. ¿Sí? Y dependiendo del algoritmo de causalidad, decía, debe estar en fluidos biológicos, debe tener plausibilidad biológica, o sea, que el mecanismo de acción explica la reacción adversa, y debe haber literatura congruente y similar que explica que eso sí puede pasar. Imagínense para que cumpla todo eso. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver si esto es definido. ¿Ustedes creen que una asociación causal definida es tomar la aspirinita y la gastritis? Obvio, profe. Listo. Yo les planteo este caso como ejemplo para que vean lo difícil que era y por qué ha perdido validez la categoría tan grande, sino ahorita quedaron reducidas a OMS y a OPS con cosas más sencillas. Imaginen que ustedes van a presentar el parcial y tienen que era, ¿cuál fue el invento mío esta vez? Era cefalea tensional. Sí. Entonces tomar aspirinita o ibuprofeno, que haya tomado ibuprofeno, está tranquilo y entonces tiene cefalea y por ahí cualquier otro dolor, el que sea, y entonces les da dolor y toman ibuprofeno 2 días y les da gastritis y eso lo reportan. ¿Sí? Empezamos. Temporalidad. Sí. Listo, chulo. Plausibilidad biológica. Sí, más o menos, listo, chulo. Aumentaron dosis y le da más. ¿Lo hicieron? ¿No? Entonces, ¿duda o no? ¿Lo retiraron y mejoró? ¿Lo han retirado? ¿No? ¿Duda o no? ¿Lo midieron en plasma? ¿No? ¿Hay explicación alternativa a la gastritis? Sí, es parcial. Está preocupado. No es una enfermedad, pero pues tiene estrés. ¿Es definida? No. Entonces, claro, muchas de las reacciones cuando empezamos a clasificarlas, pues todas quedan imposibles o probables, no servía para nada de eso, porque pues todas tenían causas alternativas o no cumplían todos los criterios para poder hacerlos definidos. Entonces, por eso perdió vigencia. En general ha ido pedido de vigencia, pero pues cada agencia dirá lo que quiere en canalice. Pero los que sí son pragmáticos, que fueron los europeos, dijeron, no, mire, vamos a hacer solo 3.
Una A en la cual es casi definida, ni siquiera dicen que es definida, ¿sí ven? Una B contiene suficiente información para aceptar la posibilidad de que sí puede pasar, de no ser imposible ni improbable, aunque pueda haber una asociación de cierta dosis, porque faltan datos, evidencia o hay otra posibilidad de explicación. ¿Sí? La categoría C, pues no sabemos nada. Notificaciones en la causalidad no se puede valorar por otra razón, porque faltan datos. Entonces ellos lo volvieron más sencillo así. Pero lo más bonita sí es OMS, o sea, si se queda con Europa o OMS, mire la elegante de OMS. Es valoración de causalidad. Entonces nosotros nos vamos a quedar con el concepto de OMS. No sé si Colombia, no sé si han actualizado nuestra asociación de causalidad o si el gobierno está pidiendo a sus programas que la analicen con este esquema. Y ahí están los sencillos. Sencillo. Cierta, que era la definida, cierta, probable, posible y no relacionada. La cierta o definida es lo que debía cumplir. Secuencia positiva, que es temporalidad. De challenge y re-challenge. O sea, lo quitan y lo responden y le vuelvo a pasar. Y adicionalmente, sí, las reglas del rule out de otros fármacos o enfermedades que pueden explicar o no la patología. ¿Sí? Entonces, en este caso no va a haber fármacos ni otras enfermedades que expliquen la patología. Este Y significa que no hay, que realmente esa regla se cumple en el sentido de que no hay alternativas que me puedan dar la posibilidad de que le dé la gastritis. De ahí para allá probable, pues tiene todo, menos la resposición, la posible, solamente hay frecuencia temporal y pues no relacionada, pues no tenemos información. Yo no sé si tengo ahí el algoritmo de la sarna. Ah, tengo el de naranja. Mire, esto era cuando calificábamos las categorías muy grandes y este es un algoritmo que era de naranja. Este era buenísimo, mire las características y mire los puntos que debería tener para ser definitiva o definida. Probable, posible, dudoso. Entonces acá sí están casi todos los criterios de Bradford-Hill, incluyendo de que se miraba la concentración en estudios biológicos, nadie la determinaba, por ejemplo. Entonces era muy difícil tener puntos. Por eso esto se ha ido reemplazando por, sobre todo, la OMS es bastante útil. OMS. Al que le guste este tema, hay posgrados. Hay un posgrado, por ejemplo, en Barcelona, de farmacoepidemiología. En línea, sacando la titulación. Y hay cursos. Mira, online distancia. Desde hace 10 años ya lo tenían montado, valía tantos créditos. Cursos de, ¿cómo lo llaman? Cruise Safety and Pharmacovigilance. 5 créditos hablan de valoración y farmacovigilancia y seguridad preclínica. O sea, hay formación y hay cursos. Bueno, ¿qué es notificar? Ya lo hablamos. Esa diapositiva dice lo que ya les dije. Todo grado mortal de cualquier medicamento. Ahí están, desconocidas, mortales, peligro a la vida, ingreso al hospital, estancia o malformaciones, o derivada, mira, acá están derivadas de un medicamento de indicación no autorizada y causadas por otra indicación siempre que se comporten daño al paciente. Si hay daño, pues es grave y es grave o mortal, es el concepto en real. Las agencias reguladoras, entonces, ¿qué hacen? Cuando tomaban y consolidaban información, el siguiente paso era hacer estudios para comprobar que realmente esa asociación existía. Y entonces, para eso, ¿cómo hacen para comprobar las asociaciones? Pues con estudios. Todos los estudios son estudios, ¿qué? Epidemiológicos, de asociación. Que fue lo que sí vieron en la parte de epidemiología. Entonces, ¿cuáles son los estudios de asociación? Usualmente eran casos y controles y cortes.
Y las cortes son controladas, con control negativo, control positivo y control negativo. Entonces, clásicamente, manejábamos inicialmente casos y controles. ¿Por qué? Porque me tocaba esperar a que me llegaran muchas notificaciones espontáneas, sacar de las notificaciones los casos, o sea, por ejemplo, todos los que tenían tos y mirar si estaban con captopril o enalapril, alguno de esos, colocar controles y hacer el estudio. Entonces, hacia la década del 90, más o menos para atrás, cuando la estadística estaba formándose más fuerte y no estábamos formando en la disciplina, 90 al 2000 casi, la mayoría de publicaciones, si hiciéramos un récord histórico, sería muy bonito hacer un estudio bibliométrico de tipos de publicaciones en farmacovigilancia, eran ¿qué? Casos y controles, era la herramienta que teníamos, ¿sí? Más o menos. Pero en ese momento que salió, los computadores y las bases de datos, porque los computadores realmente salieron hacia el 91, 92, los PCs empezaron a salir a que lo puedan tener usted en el escritorio. Por eso digo, ustedes que tengan todo ahí, eso es una bendición en la actualidad de la sistemática, de sistematización. En ese momento no. Entonces hacia el 2001 empezaron los PCs, arrancaron los de para casa, el 91, 92, era el XT286, que tenía un disco duro de 4 GB, era lo más grande que había, y 200 megas de memoria, y con eso se trabajaba, ese era el que había, imagínense el avance. Con eso empezó a llegar, entonces empezaron a sistematizar las bases de datos, y con bases de datos sistematizadas luego llevaron a historias clínicas, y con lo que se podía hacer, estudios, si la calidad de la base de datos es buena. Entonces de allá para acá, hoy en día tenemos muchos estudios de hoy en día hacemos muchas cortes. Y ahí adicionalmente fuimos aprendiendo de epidemiología y los profesionales aprendieron a investigar. Entonces dijeron, oiga, pero estos son métodos pasivos inicialmente, se vuelven activos, metodología activa, porque ya a la activa es que yo salgo a buscar qué está pasando en la asociación, son estudios, ¿cierto? Entonces son estudios activos. Activos de corte, de controles. Digo, oiga, ¿y yo puedo mirar estudios más fuertes? Sí. Entonces hice protocolos de seguimiento de pacientes en estudios de vigilancia sentinela como metodologías. Entonces, ¿qué era? La aplicación de la epidemiología con la farmacovigilancia para seguir pacientes y mirar eventos adversos. Centro sentinela. Eso se desarrolló. Y sin embargo, se seguía manteniendo pues, la notificación voluntaria espontánea. Ese sistema siempre se mantiene porque es el más barato, el más entendible, el que nos da señales, ¿sí? Y a partir de eso pasamos a la activa. Y a partir de la activa, ya teniendo estos montados, hoy en día, ¿cuál es la que tenemos? La proactiva, activa, intensiva de gestión y mitigación de riesgo. Es un programa y un sistema completo en un país que debería tener todo. ¿Sí? Pasivo, activo, proactivo, minimización de gestión. Ese es un sitio con todos los juguetes. Seguimos. Esto es importante. ¿Se acuerdan la definición por la parte de lo? O cualquier preparación con medicamentos. Esto es importante que lo conozcan para que no se sorprendan y lo aprendan a manejar. Imagínense que, ¿se acuerdan la fecha? 2000, ¿cierto? 2001, la nueva definición donde le cortaban la boca. Pero los químicos farmacéuticos en Colombia, no tanto, tienen como dos grandes áreas inicialmente, llegan en Brasil. Un área farmacotécnica, que es la elaboración de los productos farmacéuticos, ¿sí? Y a veces hay un área que se llama farmacia clínica. ¿Qué les suena farmacia clínica? Clínica. Meterse con pacientes, ¿sí? Y medicamentos pacientes. Entonces ellos obviamente arrancaron un escenario que se llama problemas relacionados con medicamentos. Y armaron toda una metodología para identificar el O para adelante. Todos los problemas, nosotros nos desentendimos y ellos sí cogieron el problema y lo desarrollaron.
Entonces ellos inventaron una metodología llamada problemas relacionados con medicamentos, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia. Entonces, cuando usted escucha eso y tiene un programa de problemas relacionados con medicamentos en el dispensador de farmacia, cuando usted prescribe, pues tiene un proceso, entre comillas, de auditoría farmacoterapéutica. ¿Sí o no? En parte sí tiene que ver con el paciente, en parte tiene que ver con el médico, en parte de la variabilidad. Pero realmente hay un proceso de auditoría. Lo cual, bien entendido, es útil si uno puede trabajar con ellos. Y es poco útil si se convierte en un enfrentamiento de que usted está haciendo lo que no debe. Parece que en unos sitios incluso pueden llegar a modificar algo de la terapéutica. En Colombia no pueden tocar nada en la terapéutica. Pueden informar, recomendar, ¿sí? Cómo se toma el medicamento, qué interacciones, cosas de ese tipo. Si encuentra algo gravoso y donde me oye, mire, acá hay esta cosa, ¿qué hacemos? Solucionémoslo, sí. Pero no pueden cambiar dosificación ni nada. ¿Ya? En algunos parece que están entrando a controlar si podrían intervenir. Acá no. Entonces, eso que está ahí, pueden encontrarlo en algún sitio, porque puede haber químicos farmacéuticos formados, y lo ideal es que trabajen en equipo si llega a existir eso, y no entrar a chocar. ¿Sí? 2002, 2007, lo cambiaron. Aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan no pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. Mire que ya fue más suave, ¿sí? Como suavizar. Porque acá hubo choque entre el 2002 y 2005. Claro, porque se empoderaron. Yo soy el dueño del medicamento con sus banderas. Bueno, ellos siempre dicen que son los dueños del medicamento con sus banderas. Ellos siempre han resentido de que en el INVIMA nunca hay un químico farmacéutico. Siempre han colocado un médico. Sí, de una verdad. Y esta vez estuvieron a 1 milímetro de la firma. Tampoco lo lograron. Lo vieron así. Son muy buenos profesionales. Y yo creo que un químico farmacéutico bien formado podría ser un buen director del INVIMA además. Bien formado. Y después nos sentamos a tomarnos un café para mí que es bien formado. ¿Ya? Pero sí puede ser un buen profesional. Listo. Entonces, mire, esto se lo pueden encontrar. O sea, sí, esto es farmacovigilancia, problemas relacionados. Ustedes pueden trabajar, eso sí, con los estudios de utilización de medicamentos. Y aquí, para terminar, la generación de farmacovigilancia de acuerdo al doctor Abad. Esta es una publicación del doctor Abad, hace como 3 años la volvió a republicar. Él fue el evaluador de mi tesis doctoral en España, Francisco Abad, un experto de la EMA en farmacovigilancia. Él sí sabe de farmacovigilancia. Él. O sea, no está. Él dice, mire, las generaciones de farmacovigilancia son estas. Lo primero era la notificación espontánea, mire, de los 60 con los sistemas y se sigue manteniendo. Segundo, farmacoepidemiología, los 70 a 2000, ¿se acuerdan cuando yo dije casos y controles y cortes? Y empezamos a hacer casos de vigilancia intensiva con estudios. Y ahí estaba la adenocarcinoma de vagina. Y salieron los libros, farmacoepidemiología. Este es uno de los libros, y este es el de Brian Strong. Esta es la Biblia de farmacoepidemiología, el de Strong. Que es la ciencia que utiliza razonamiento y método epidemiológico para estudiar el uso de efectos de esos medicamentos en poblaciones humanas. ¿Sí? Y en farmacoepidemiología tiene 2 ramas. Esto es de utilización de medicamentos y farmacovigilancia. Esto es farmacoepidemiología al día de hoy. Y en ese momento, a mediados del 90, empezaron a trabajarse las databases en farmacoepidemiología. ¿Se acuerdan que yo les dije que ahí arrancaron los computadores? ¿Se acuerdan? Inmediatamente los que tenían tecnología y dinero empezaron a montar bases de datos. En ese momento era reactiva, o sea, ¿qué hacíamos? Reactivamente tomábamos los datos y los analizamos y tratamos de hacer cosas. Inicialmente notificaciones, importancia, casos y controles, con farmacoepidemiología más cortes,
y estudios de utilización a nivel de ¿cómo se llamaba? De los centros Centinela, pero todavía reactivamente nosotros respondíamos a la vigilancia. Seguían las crisis de seguridad, salió el concepto, miren, sí está, mira aquí, en el 2004, surveillance, el concepto de surveillance, que básicamente es la evaluación por mercadeo de tecnologías sanitarias. Todas las tecnologías se encuentran en surveillance. Entonces pueden empezar a ver ese término. Y salió la tercera generación, que es la plan de gestión de riesgos. Miren de dónde viene, casi del 90 finales hasta el 2010 más o menos, plan de gestión. Pero se evolucionó mucho, fue por aquí en el 2000, vamos a ver en biológicos, cuando ya dijeron, oye, a los biológicos, ¿qué les hacemos? Digo, no, esto es alto riesgo. Entonces sacaron programas de plan de gestión y mitigación de riesgos. Antes era gestión, por acá atrás. Pero cuando salieron los biológicos ya sacaron los programas de mitigación de riesgo o minimización con programas especiales. Y hoy en día la farmacovigilancia en ese momento de gestión es proactiva, o sea, anticipatoria. Ahí, cuando llega uno ahí. Entonces hoy en día cualquier biológico que se apruebe en el mercado debe tener un plan de gestión y mitigación. La norma colombiana lo entendió así y lo colocó en la norma, pero yo no he sido capaz de contar a la INVIMA si lo están cumpliendo o si quedó en el papel, no sé. ¿Sí? ¿Eso qué impacta? De que cada vez que ustedes prescriban un biológico deben conocer su plan de gestión y mitigación de riesgo. O sea, todos los biológicos que están administrados tienen ese plan. Y ese plan es una vigilancia proactiva anticipatoria que tiene su plan de vigilancia que ustedes deberían conocer cada médico para poder llenar eventos adversos si se presentan. ¿Ok? Por eso es importante conocerlo. Y lo último, en vigilancia, la tendencia final era esta. La cuarta generación que manejaba Aval es un plan de la farmacogenética que básicamente lo que nosotros llamamos es, ¿cómo es que le llamamos? La medicina personalizada. Que no sabemos el rendimiento. Hasta hace unos años el rendimiento era muy pobre, muy pocos medicamentos. O sea, desde el 2000, cuando yo me formé, formalmente hablando, estaba jugando con la farmacogenética. Hacia el 2017 muy pocos medicamentos realmente tenían una implicación del uso de la farmacogenética para la indicación del medicamento y la autorización y el uso. Pero en esos 3 años ha avanzado logarítmicamente la parte de perfil genético acoplado a dosificación. Yo se los mostré, ¿se acuerdan? Con los medicamentos ¿qué eran? Antineoplásicos. Eso ha avanzado muchísimo. Entonces ya están identificando los nichos donde realmente va a ser útil. Pero la farmacogenética iba así, tuvo como una pérdida de interés y otra vez se acaba de disparar. Y ustedes busquen medicina personalizada en bases de datos, ahorita van a hablar con Pablo sobre eso y miren cómo logarítmicamente se está disparando el conocimiento en ese tema. Medicina personalizada ustedes tendrán que hacer para no decaer en otros escenarios de pérdida que se llama relevancia, llamémoslo así. Medicina personalizada. Y eso es análisis de gestión de riesgo, que es con lo que arrancamos en biológicos. ¿Listos? Eso es vigilancia. Entonces, esta charla, si ustedes la ven integrada, es una charla que tiene muchos elementos prácticos, operativos, reales, de experticia, que realmente tienen una visión que usualmente es difícil percibirla de esa manera. ¿Sí? Nosotros hemos hecho de todo, nosotros hicimos muchas cosas también con el Ministerio de Utilización de Medicamentos, hicimos varias cosas interesantes. Entonces, es farmacovigilancia, programas de vigilancia epidemiológica. En biológicos vemos un pedacito de lo que es gestión de riesgo, porque pues queda ya metido dentro del paquete. Bueno, muy amables, con Pablo están aquí. Quedan media horita para que puedan respirar.